Entonces ahora sí volemos a China. Entonces ustedes vuelan desde Los Ángeles. A Hong Kong, sí. Primera vez, es así, primera vez que iban. La segunda en avión, porque la primera en avión fue de Bogotá a Panamá, a Ciudad de Panamá. Sí, no, digo, la primera vez que volaban a China. Sí, Ninguno de nosotros ustedes conocía China. No conocíamos China. Bueno, yo creo que muy poquita gente, cada vez más la gente va viajando a China porque es la potencia de nuestros tiempos. ¿Qué tal China? ¿Qué tal esa? No, pues eso... ¿Otro mundo? Sí, claro, es decir, uno cuando nos bajamos allá en el aeropuerto, uno ve como todas esas películas que ven y uno parece que fuera como del futuro. Sí. O bien del futuro, o bien adelantado con las construcciones, con los edificios, o bien atrasado como por en Bangkok o cosas de esas ahí que se ve como muy contrastante. Sí, unos contrastes muy fuertes. Allá, pues es decir, nosotros, pues la visita obligada a ir a la muralla china, que también era uno de los sitios que queríamos ir. De hecho, en Nicaragua, la dueña del hostal era china y hablaba español. Entonces, ¿dónde encuentra uno un chino que hable español? Acá, o viceversa. Entonces dije, aquí está mi intérprete. Entonces yo llegué y le dije a la china en Nicaragua, le dije, mire, yo necesito hacer unas preguntas en chino para que la gente me entienda y ya. Entonces yo se le digo y usted me le dice en chino. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, haga un favor, ¿cómo hago para coger el metro a llevar y cuánto vale el ticket? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hago para ir al metro? Entonces yo le decía en español y decía, ¡ay, chihuahua! Bien. Bueno, ¿dónde está el hospital más cercano? Perfecto, entonces llevé todas las frases, tan. ¿Cómo hago para ir a la muralla china? Lo mismo. Entonces, cuando llegamos a China y íbamos a ir a la muralla, nos dio un ataque de risa impresionante porque no habíamos acatado. Que yo le digo, ¿cómo hago para...? Y me encontré con un chino, ¿no? ¿Cómo hago para ir a la muralla china? Entonces se lo puse en chino. Y claro, y el chino me responde, y yo, Porque falta el que le vuelva a traducir. Y yo digo, ay, güey, madre, no hemos acatado este pequeño detalle, parece tonto. Es tonto, de hecho, pero bueno, pero el man ya cogió el mensaje, entonces empezaba a hacer mímica. Porque al menos sí ya sabía que él estaba preguntando. Ya te sabían la pregunta. Ya sabía, entonces me encauzaba o me decía, mire, aquí en tal sitio le informan o porque ya sabía que era lo que yo quería. Entonces, así yo no supiera que él estuviera hablando. Entonces, en ese sentido fue, bueno, no fuimos a los sitios turísticos donde va la gente, sino fuimos a una ciudad, ahí está el nombre en el libro, hermoso, o sea, el pueblo en sí es un pueblo, todo en piedra, y la muralla se ve tal vez de los sitios mejor conservados. Duramos todo el día caminando la muralla. De hecho, haga de cuenta, es como la cuchilla que hicimos en Colombia, porque es una montaña que viene así. ¿Toda como muralla? Sí, como 40, una montaña, la montaña. Sí. La montaña viene así, pero viene, pues lógico, siendo sus curvas y todo, pero entonces la muralla está puesta puro encima de la cresta de la montaña. Entonces, claro, primero está póngale 400, 200 metros, 500 metros de una subida bien agreste, y fuera de eso después llegan a tratar de subir una muralla, que la muralla sí puede tener, póngale, no es que sea muy alta, póngale 4 metros, pero ponga 4 metros después de recorrer un poco, entonces la gente llega cansada. ¿Eso son escaleras o cómo sube? Todo eso es con escaleras, y después son corredores. Hay una parte muy impresionante, es lo de la entrada. Cuando ustedes pasan inmigración y pasa Carolina, que es la única hija, ¿no? Sí. La única hija, o sea, femenina. ¿Qué pasó y por qué le pusieron problema para entrar? ¿Cuál es el cuando nosotros llegamos ahí, separaron a Carolina de nosotros, y entonces la llevaron allá a hablar, y bueno, a Carolina ya pues le respondía, ¿no? Pues allá está mi papá, mi mamá, y ellos son mis 2 hermanos.
y estamos todos con la camiseta, le explicó qué estábamos haciendo y todo, pero le ponen, nos decían después que le ponen mucho problema a entrar a mujeres. Lo que yo había leído es que casi no hay mujeres chinas, o sea, la proporción de hombres chinos son mucho más hombres jóvenes que mujeres jóvenes. Entonces las mujeres tomaron como mucho valor en la sociedad y los hombres sufren para poder casarse. Entonces tienen que demostrar que tienen muchos bienes y muchas cosas para poder conseguir, porque las mujeres tienen realmente cómo escoger. Yo creo que también eso tiene que ver con la entrada de ella al país, porque pues, hay mucho hombre soltero que no puede casarse, y si uno no tuvo contactos o no pudo avanzar en su vida bien y tener bienes y cosas así, yo creo que se vuelve menos atractivo para poder casarse. De hecho, en Shanghai encontramos un parque también allá, que me hizo acordar, donde vimos que había muchísima gente, entraba mucha gente, y habían como un paraguas y con una foto de un hombre o una mujer y bueno, escrito en chino. Y nosotros pasamos, esta vaina tan rara, ¿qué será esto? Entonces decíamos, ¿será que se perdió? ¿Será que están recordando y murió? O algo. Pero sí veíamos, era que las señoras, y los que se sentaban eran como señores ya de edad, de 50 años, 60 años, y de pronto encontramos a un canadiense que tenía también el paraguas y la foto de él. Entonces ahí nos dio la oportunidad para hablarle en inglés y le preguntamos, le preguntó a Carolina que qué era lo que estaba haciendo. Y yo, no, es que esto es un mercado donde los papás vienen a conseguir la esposa o el esposo para los hijos, para sus hijos. Un Tinder, pero un Tinder paragüero. Pero entonces era el paraguas y la tónica era que ellos después buscaban y lo que decía era nombre, estatura, peso, qué atracciones, cuánta plata tiene, si no tiene carro, toda la hoja de vida para conseguir a la pareja. Interesante. Sí. Bueno, ¿qué tan diferente fue venir de haber viajado en carro, que uno se monta el carro y arranca, no hay tiempos, no hay nada, a tener que cargar todo a las espaldas, cumplir horarios, tomar buses, tomar trenes, tomar todo? ¿Qué tan fuerte fue el golpe del cambio? Sí, no, pues era fuerte porque además de que eso es lleno de gente, todos lados, pues claro, estamos en China. Entonces el metro, todo para coger el tren. Por ejemplo, la primera vez cuando cogimos el tren, hay muchísima gente y todos no se respetan el espacio y no se estrujan todos, se empujan entre ellos en la misma cola. ¿Acá? Sí, como acá cuando abren la puerta del metro, más o menos. Del Transmilenio. Pero allá permanente, o sea, entonces era cansón eso, sobre todo cuando ya están llegando a la cola, era así. Y vimos como 2 peleas que hubo, pero de viejitas de más de 80 años, y se agarraban y se empujaban y se gritaban y todo, peleaban bastones, peleaban bravas, sí, exacto. Y claro, todo ese estrés y todo eso también ahí, bueno, afortunadamente ahí, esa fue la segunda vez que cogimos tren, porque cogimos 2 veces tren. La primera vez que cogimos tren fue de Hong Kong a Shanghai, y la segunda fue Shanghai a ¿Vladivostok? No, a un puerto antes porque después cogimos avión. Bueno, ahí me va a tocar ver el libro, sópleme. No, pero espérate que quiero preguntar. Bueno, quería ver eso del estrés. Otra pregunta importante que ustedes me contabas, que con la comida ustedes hacían muchos sándwiches, tenían mucha comida en el carro. ¿Cómo les fue con la comida china? Pues a mi esposa y a mis hijos bien, a mí mal. Porque es que yo era el más desorganizado o el más loco haciendo cosas. Y tú querías probar todo, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué viaja uno si no es para eso? Sí, precisamente en una estación del tren, que estábamos ahí y llegamos a coger el tren, entonces era un viaje como de 18 horas, entonces tocaba tener la comida necesaria y todo eso. Entonces ellos se fueron a un supermercado para comprar sándwiches y enlatados y todo, comida que supieran qué era. Que supiéramos qué era. Pero entonces me dejaron sentado en una banca y me dijeron, papá, no se mueve ahí. Pero me dejaron sentado, el error fue que me dejaron sentado al frente de una banca, pero al frente de un restaurante. Entonces ellos se demoraban y yo vi que entraba gente y hacían cola.
Y yo dije, uy, no, si desde que hacen cola, debe ser que es Es muy bueno. buena la comida. No, pero no me acordé que la cola era porque estamos en China. Entonces, Siempre hay cola, siempre hay gente. entonces siempre hay colas en todas partes. Pero el caso fue que yo entré y dije, bueno, vamos a ver, voy a coger una cosa como suavecita. Entonces dijimos a ver como una sopa o algo. Entonces yo llegué y dije que esa. Entonces llegué y Sopa pagué de- y me senté. Ajá. Y me senté con la ventana mirando a la banca donde había para cuando ellos llegaron. Para Cuando ellos que llegaron se dieron llegaran. cuenta. Entonces yo le hice señas, entonces ellos se vinieron. Listo. Porque imaginen, perdido en China. Ah, ¿Dónde- sí, sí. dónde cojo? Bueno, el caso fue que ahí ellos se vinieron, entonces, papá, ¿qué estás comiendo? No, pues yo no sé, yo vi que todo el mundo está pidiendo esa sopa y eso, Sopita. entonces, debe ser buena, porque mire, todo el mundo está comiendo. Entonces, había una cosa como negra, como gelatinosa, ¿no? Ujú. Entonces, como carne gelatinosa negra. Entonces, papá, mire, eso como que es perro. Pues yo no sé, ustedes estaban comiendo. Entonces Carolina llegó y cogió, la mamá cogió una foto de un French Pool que tenemos, de que era mascota, una perrita. Entonces se lo mostró a una señora ahí, la foto. Entonces dijo que si ese perro era eso que estaba acá. Sí. Entonces la señora dijo, dog. Y nosotros, papá, te estás comiendo perro, que no sé qué. Y yo, madre, entonces empezó, y entonces la señora empezó, no, dog, 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 dog. Ah, Era- pato. Dog también es parecido, ¿no? Sí, duck. El O otro. sea, que era pato, bueno. Pero el caso fue, una cosa la otra también, me sentó mal esa vaina. Y ha sido el peor viaje de mi vida, el peor día de mi vida, así. El peor día de tu vida. Bueno, vamos entonces al día de la vida. Entonces, ¿cómo se hace? Esa es la receta para hacer el peor día de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando quiere hacer el peor día de tu vida? Lo primero, ir a comer en la calle algo que uno no sabe y que comen los locales que están acostumbrados a comer eso. Y eso que era hervido, ¿no? Que uno Sí, dice, bueno, claro, por lo menos pues está era hervido. cocinado todo. Eso algo matará, pero bueno, el estómago de uno no está listo. Segundo, el tren. ¿Qué fue lo que pasó con el tren? ¿Por qué no? Bueno, el tren ahí, con el afán de las viejitas que estaban peleando y todo el mundo empujaba y todo, y tratando de hablar con la señora de que nos vendiera los tiquetes, porque queríamos en literas, que de todas maneras son cómodas, y son 1, 2, 3 literas son 6 personas por litera, inclusive el que cogimos. A ver, para la gente que no, como no tenemos tren acá, uno cuando viaja en tren puede escoger como varias formas de viajar. Opciones, sí. Uno puede viajar en el vagón de primera clase, que tiene sus super asientos y todo muy bien. En la segunda clase, que es donde viajamos los mortales. Sí. En literas, que son los que viajan cuando los viajes son más largos de, no sé, 6 horas. Ofrecen Sí. este servicio que son como unas camas. Sí. No son muy grandes. No, apenas más o menos unos Como el ancho de uno. 70 centímetros. Como por una ahí cama de ancho, sencilla. Y de 1,90 más o Y menos. son tres a cada lado. No sé en China cómo Sí, sean. 3 a cada Tres lado. a cada lado. Y ese es como un cuartito. Sí. Y caben 6 personas. Ese Exacto. es uno. Y hay otro que es asiento, que se vuelve cama, que es el asiento que jala uno. Y alarga uno las piernas y uno también puede dormir ahí. Y lo último, que es la tercera clase, que es donde viaja ya como la económica, que son unos asientos malísimos y que es para viajar cortico, que es como para viajar de un Sí, pueblo a otro, de una estación a de otra. una estación a otra, y son los que tienen los baños más feos, son los que tienen, sí, todo. Exacto. Entonces, ¿cuál era el afán? ¿Por qué querían irse? Porque nosotros de todas maneras estamos supeditados a un tiempo, ¿no? Entonces teníamos que llegar 2 días antes, más o menos, siempre cobramos 2 días antes, un día antes, a la llegada al puerto de la camioneta Vladivostok. Ok. Entonces todo eso lo íbamos programando de acuerdo a eso, cuánto tiempo durábamos en una ciudad, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos, pero siempre viendo también el itinerario de los trenes para llegar a tiempo allá a Vladivostok, digamos que ese era el destino nuestro. Y es un país gigantesco, ¿no? China es... Claro, como ¿no? un Pues eso es continente. inmenso, entonces por todas partes donde hay están los templos, hay un parque en la mitad de Hong Kong que inclusive pues primero que llega uno, pues lo ven a uno que es extranjero, ¿cierto? Nosotros con la camiseta todas iguales, man. Entonces llegamos a un parque en la mitad de la ciudad, ahí está el nombre también en el libro, donde iban a fumar, David y Juan Pablo que fuman, entonces fueron y el guardia y le dijo, está prohibido fumar. Ah, bueno, listo, está prohibido fumar, está, listo. Después llegamos y estuvimos caminando y iban a tomar una foto de unas motos que a ellos les son apasionados de las motos, Ujú. como con el fondo de la cascada
y la casa típica, todo eso. Entonces llegó el guardia, que está prohibido tomar fotos. Después llegamos y nos cansamos y nos sentamos en el sardinel porque estábamos cansados y llegó el guardia, que está prohibido sentar. Y comienza a darse uno cuenta que entre más frío sea el país, creo yo, que es mi teoría, más reglas tiene. Y la gente se molesta con que uno le tome fotos, uno no puede estar en ciertas áreas. Uno tiene que saber como las reglas de cada sitio. Pero el problema es que uno llega y uno no sabe nada. No sabe, exacto. Y los letreros que seguro dicen, no se siente acá, no tome fotos, no se pare acá, prohibido fumar, pues están en chino. Pues peor. Sí, exacto. Parados, llegamos y nos quedamos parados y que no, que teníamos que circular. Y ya lo último veíamos era 2 guardias que estaban detrás de nosotros a ver qué más nos tocaba, pero todo era prohibido. Bueno, volvamos entonces al tren. Volvamos al tren. Entonces tenemos para la receta del peor día de tu vida, entonces cómete el pato podrido que debía estar malísimo. No, debía estar bueno, pero uno no está acostumbrado a comer eso. No, eso estaba malo, eso no tiene más. Y compraron los tiquetes del tren. Entonces, con todo ese estrés que había, que estaban peleando las señoras y todo eso en la fila y todo eso, y llegamos allá y la gente empujando que compre el tiquete, bueno, en chino, que están hablando en chino, están diciendo grosería, qué sé yo, pero se les veía bravos, y la que vendía el tiquete también no sabía inglés. Entonces resultamos comprando, nosotros pensamos que habíamos comprado el tiquete de la litera, porque eran 18 horas. Y resulta que empezamos al tren, el vagón, no dice el primero, no, al segundo, al tercero, era el último vagón. Y era el de las sillas, que son unas sillas en 90 grados casi en tabla. O sea, una vaina lo más incómoda del mundo, 18 horas teníamos que estar ahí. Fue la peor clase. La peor, sí. Eso era uno que más o menos es como para 40, 50 personas, había más de 100. Entonces la gente se sentaba en el piso, se acostaba en el piso, en de cualquier lado. Se levantaba uno y le quitaban el puesto. Entonces, fuera de eso, ahí se me aflojó el estómago. Claro, ya enfermo. ¿Y llevaban medicina o algo? O... No tenía nada. Entonces se me aflojó el estómago y entonces voy al baño. Entonces el baño es el hueco porque no hay sanitario, ¿no? Es un hueco. Es un hueco. Y ahí, y fuera de eso, la fila, ¿no? La fila. Y yo para decirle, oiga, estoy flojo del estómago, déjeme pasar. Dios, no, eso yo sudaba, pálido de todo, sufría. Bueno, el caso fue que varias veces tuve que ir, pero después el baño se tapó. Imagínense, en el piso y se tapó ese baño. Entonces la gente fue 2 ladrillos para que uno separaran los ladrillos y no estuviera con los pies en el piso. Y ahí en eso, cuando tenía los pies en el... ¿Y no podías ir a otros vagones a buscar el baño? Después me di cuenta de eso, pero ya era tarde. Sí, porque uno puede recorrer al final. Sí, uno puede recorrer, uno se puede pasar de todas maneras de un lado al otro. Lo único que no puede pasar es a primera clase, así es que hay primera clase. Sí, eso todo eso tienen. Pero si era el tren mochilero que para en todos los pueblos. En todas partes paraba. Ah, es que ustedes cogieron fue el mochilero. El tren, sí, porque el otro no nos alcanzaba, ese tren bala, o sea, es uno de los más veloz que hay, no, valía mucho más. Es decir, sí. Aquí pagamos por decir algo $150 y el otro valía por ahí 500, o sea, una vaina muy cara. De pronto habría sido mejor volar. Pero no conocíamos, o sea, no nos llama la atención nosotros tanto, no hubiéramos tenido tanta diversión y experiencias como la que le estoy contando. Bueno, pero ese día sí no fue tan divertido. Después, cuando tenía los 2 pies ahí en los ladrillos, fue cuando descubrí una cosa también que me dio mucha risa, y es que tienen una pinza ahí pegada a la pared con una cuerda. ¿Porque sabe para qué es la pinza? Para recoger lo que se cae. Por si de pronto llega y se sale con la pinza. Entonces era un asco esa pero cosa. Era impresionante, es el peor día de mi vida. Ajá. ¿Y va a ser difícil superarlo? No, todavía me acuerdo y dije, madre, no, tenaz. Bueno, llegaron, ahí iban para Pekín, ¿no? Para Pekín. ¿Qué tal Pekín, la capital? Siempre, es decir, lo que nos llamaba la atención es que siempre el cielo estaba gris, era como el smog, ¿sí? Básicamente. Sí, muy contaminadas. Sí, ahí estuvimos en Pekín también, entramos a vimos un restaurante que eran como puros luchadores de sumo. Entonces todos estaban sin camisa y pues grandotes y gordos y cada uno con unos platados así.
Y nosotros entramos a ese restaurante, pues y terminamos tomando, a comer pato. yo no me acuerdo qué trago ahí, y sentados ahí nos quitamos la camisa, que hace que nosotros nos veíamos flaquitos, Claro. junto a esos luchadores. Estuvimos en el templo, esa noche nos pusimos a tomar con esos de sumo, y un guayabo tremendo al otro día. Y Carolina y la esposa sí se habían quedado en la habitación, entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a ir a ver el templo. Nosotros sí queremos ver todo. Sí, nosotros sí vinimos aquí, vamos a pasar y no vamos a quedar acá en Guayabao, no vamos a quedar. Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo van a irse sola? No, yo les acompaño. Güey, madre, y yo creo que le hicieron de apuesta. Después me dijeron que le hicieron de apuesta por escarmiento para que no volviera a hacerlo, pero era una vaina como decir 10 veces la Plaza de Bolívar. Y camino. Y en la mitad, el Templo del Sol. Entonces, uno vaya al Templo del Sol por un costado, listo, y después otra vez devuélvese a salir por una vez. Bueno, ahora ya con un costado, ahora vámonos por el otro costado. Y así 4 veces, y ¿cómo las dejo solas? O sea, no podía dejarlas solas, tenía que ir. Y eso, un sol bien fuerte, pero bueno, lo último ya se compadecieron y dijeron, bueno, ya es eficiente elección. Pero eso era la vuelta al mundo, empezar a hacer todas esas maldades o cosas, no, maldades no, sino como experiencias y como cada uno como ser humano está comportándose de una y otra manera. Entonces esa es la parte divertida. Y veo que comenzaron también los conflictos entre ustedes dentro del grupo en China. Entonces, pues no sé si quieras hacer mención, porque está en el libro de la primera gran pelea que tuvieron con Juan Pablo. Y ¿cómo es eso? ¿Cómo es la dinámica de un grupo cuando está viviendo todos los días, todo el tiempo juntos? Pues llega un momento en que, sí, la convivencia no es fácil. No, para nada. De hecho, decimos que la vuelta al mundo en carro, más que un aspecto geográfico, es un viaje al interior de cada uno. Uh-huh. O sea, la tolerancia entre nosotros fue lo máximo que tuvimos que tener, porque era viviendo las 24 horas del día durante 7 días a la semana, sí. Era todo el tiempo durante 293 días. Entonces, no, pues con Juan Pablo casi no, sino era con David. Bueno, entramos porque es que le pellizcaban a la mamá. Que son los hijos menores. Los dos menores. Los dos menores. Entonces ellos son hiperactivos y van a un lado del otro y se mueven. Y son chicos que estaban en sus 20. Tenía 20 años, pues exacto, yo tenía 60 años y él tenía 20. Ah, no, estaban con toda la energía y... Sí, entonces eso, pero así, es decir, ya no me acuerdo de las peleas, yo tengo una cosa en la mente y es que yo borro las cosas que son malas. Que son hartas. Que sí. Son hartas, yo la borro, tengo uh-huh. como... Entonces ya no me acuerdo mucho en sí. Sí. De las peleas, pero sí, es decir, que hubiese físicamente, uh-huh. No. Sí, yo creo que fue por una cama. No, de lo que me acuerdo, sí. de lo que leí, las peleas eran sí, porque molestaban a la mamá y en un momento tú lo paraste y ahí hubo el primer conflicto. Entonces la cuestión no era tanto, pues los conflictos siempre van a pasar, ¿cómo solucionaban los conflictos? Pues bueno, yo tengo una cosa que yo me quedo callado, o sea, exploto, le digo que es eso, pero me quedo callado, me encierro mucho. De hecho, lo de la vuelta al mundo, hace poco me preguntaba la señora, mire, mi esposa, que era la que no quería ir, fue la que más disfrutó el viaje. Yo, que era el que quería ir, fue el que menos disfrutó el viaje. O sea, porque es que pasear no es que sea una maravilla. O sea, me explico. Sí, es que una cosa... Si lo hago 15 días, 8 días, perfecto. Sí, una cosa es irse uno a Cartagena con todos los gastos pagos, a un hotel todo incluido, que no hay que preocuparse por nada, o con una agencia que te lleve, te traiga, te ponga y tú ya no te tienes que ponerte a pelear que con el hotel, que con la reserva, que con el transporte. No, aquí era todo, y sobre todo el hecho de que yo quería conseguir emprendedores. Entonces, ajá, yo mismo me estaba creando mi conflicto.
Entonces veían, no estamos consiguiendo, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo. Entonces dejaba de ver cosas que eran importantes por estar metido y ser exigente con uno mismo. Porque el que iba, yo lo que vi es que el que iba a las ciudades a buscar los contactos, que la Cámara de Comercio, que la embajada, eran más tú y Carolina, y los otros estaban más de paseo. Yo creo que eso también armaba... Sí, claro, uno tenía la presión más que todo, era Carolina y yo, éramos los que más, y yo era el más insistente en los emprendimientos y esto y aquello, entonces, porque era, la camioneta dice, Entrepreneur for the World, conectamos gente para un mejor futuro, sí. Entonces yo era tratando de buscar esas conexiones, pero ella limitante, no sabía inglés, no sabía francés, no sabía chino, no sabía qué puerta golpear, cómo hablar, sí. Con quién. Hoy sí nomás en el mismo lenguaje nuestro en español, yo a veces le digo cuando uno va a estas reuniones de los muchachos jóvenes, la mitad hablan en términos de inglés, entonces uno queda, pues madre, sí, queda uno perdido. Exacto, uno queda perdido, entonces esa comunicación inclusive es una de las cosas que yo veía que había muchos límites, y más adelante veremos una historia también que inclusive dio lugar al, digo yo, no lo inventamos, es el objetivo número 18 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la ONU, que creó. La ONU creó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo considero que le falta uno. Porque esos objetivos dicen la comida, el agua, la salud, la educación, son objetivos, pero falta uno, que es transversal a todos. ¿Cómo comunicas eso a las demás personas? ¿Cómo lo comunicas? Entonces, porque es diferente, si nosotros mismos en el mismo idioma hay veces no nos entendemos. Imagínense que nos están reuniendo un alemán, un chino, un árabe, un americano, un costeño, que las palabras son diferentes, los acentos son diferentes, el lenguaje corporal es diferente. Entonces hay un objetivo que es cómo comunicamos esto, por eso yo le coloqué comunicaciones efectivas y asertivas. Y eso salió a raíz de una cosa que más adelante hablaremos. Pero bueno, en cuanto a la comunicación se refiere, precisamente era eso. La comunicación efectiva y asertiva dentro de la misma familia. Exacto, ver cómo hacíamos para hacerlo. Pues yo me quedaba callado, nunca llegamos físicamente a algo, y todo lo teníamos claro. O sea, inclusive el mismo David, Juan Pablo decía, pues madre, nosotros llegamos y damos la vuelta al mundo, así sea que no nos vamos a hablar, pero lo vamos a hacer. Sí, porque llegaban momentos que eran muy fuertes, muy álgidos, momentos de mucho estrés, de mucho miedo, inclusive zozobra, peligros también, pero que siempre nos uníamos. Esa fortaleza entre el mismo grupo ayudaba que todos tener ese objetivo para continuar. Y unas reglas que llevamos más adelante, que colocamos el tribunal de arbitramiento. Ahí van colocando reglas para... Íbamos colocando en el camino, pero después en Europa cuadramos algo más adelante que le llamamos el tribunal de arbitramiento. Que ahí sale tu... que estará más adelante en la próxima formación de abogado, ¿no? Que esa ahí sí. Funciona... Exacto, sí, yo soy abogado. Uno jala de lo que sabe uno, porque no es que más de dónde vas a jalar. Con sanciones y todo, y conductas, y tipificada de tal y tal forma y tal, jueces con jueces, multas, con sanciones. Todo el sistema. No, súper bien. Sí, eso lo veremos más adelante cuando lleguemos más a Europa. Bueno, damos una pausita.